sino informar, educar y servir a la comunidad. Hoy en el programa, nuestros televidentes preguntan: ¿los partidos políticos entienden a los latinos? ¿Por qué no existe una cultura de votar entre los latinos? ¿Cuántos votantes latinos hay? ¿Cómo ha cambiado eso desde las últimas elecciones? ¿Para qué? ¿Y por qué voto si soy latino? ¿Cómo puede afectar al voto latino las nuevas leyes electorales de algunos estados? ¿Por qué es importante votar si vivo en el área de DC? ¿Qué es la teoría crítica de la raza? ¿Qué tiene que ver todo esto con la educación K12? El vertiginoso aumento de la matrícula universitaria ha hecho que la deuda estudiantil sea la única opción para seguir estudios universitarios. Y muchos optan por no seguir una carrera para no adquirir una deuda tan costosa. Esto ha generado una crisis. ¿Cómo puede navegar un estudiante este problema? Aquí se lo explicamos. Nos acompañan en el panel de expertos Clarisa Martínez de Castro, vicepresidenta adjunta de Políticas y Defensa de Unidos US; Carla Silvestre, directora de Asuntos Comunitarios de Montgomery College; y Roxanne Garza, asesora principal de Políticas Educativas de Unidos US. Bienvenidos al Show de las Preguntas. Desde los estudios en Washington, D.C., este es el Show de las Preguntas con Eduardo Carrasco. Un millón de hispanos que cumplen 18 años cada año son elegibles para votar. Más de 16 millones de latinos votaron en las elecciones del 2020, lo que significa un aumento del 30% con respecto a las elecciones del 2016. Eso demuestra que podemos ser una fuerza electoral importante y que estamos tomando conciencia de la importancia de votar y participar en la vida política de nuestro país, el país que hemos adoptado como nuestro, porque votar es un derecho de todo ciudadano en una democracia y una de las formas más poderosas de construir el país que tanto queremos ver. Clarisa Martínez de Castro, vicepresidenta adjunta de Políticas y Defensa de Unidos US, responde a las preguntas de nuestros televidentes y nos explica cuál es la situación del voto hispano y las consecuencias de no participar en los diferentes procesos electorales. María José tiene una pregunta muy importante al respecto. Mi pregunta es, ¿para qué? ¿Y por qué voto si soy latino? Creo que tenemos un dicho que lo explica perfectamente. Al que no habla, Dios no lo oye. En este caso, el contexto del que estamos hablando es los funcionarios públicos que tienen como cargo representar las aspiraciones y las necesidades que uno tiene. Y bueno, ellos ven quién vota. Así es que si no votamos, pues no saben qué es lo que aspiramos, qué es lo que necesitamos, y nuestra comunidad no ejerce el poder que puede tener su voz. Las elecciones es la oportunidad que tenemos para enviar un mensaje bien definitivo si pensamos que las personas que nos representan están haciendo un buen trabajo o no, o les falta. Sabemos que nadie es perfecto. Un funcionario público no puede cambiar el mundo ellos o ellas solos, pero también los votantes tienen el derecho y la responsabilidad de estar al tanto para que no se olviden de uno y para que hagan su trabajo de una manera efectiva. Entonces, creo que es tanto responsabilidad como derecho. Y como sabemos, cuando tenemos derechos y no los usamos, a veces se desaparecen o se minimizan. Y para nuestra comunidad que trabaja tan duro y que muchas veces no ve sus contribuciones reconocidas, nuestra voz en las urnas es muy importante. David nos hizo llegar una pregunta muy actual. ¿Cómo puede afectar al voto latino las nuevas leyes electorales de algunos estados? Una de las cosas interesantes para aquellos de nosotros que no nacimos en este país y que no tenemos el beneficio de que nuestros padres sabían cómo se vota en este país y cómo está el tejimaneje, como decimos en mi tierra,
es que en Estados Unidos hay muchas más oportunidades para votar. Una de las complicaciones también es que no es igual en todas partes. Diferentes estados ofrecen más oportunidades que otros, pero no nada más se puede votar el día de la elección, que viene siendo en muchos lugares la general en noviembre. Eso es el voto en persona el día de la elección. Pero muchos estados también tienen el voto temprano o early voting, que se puede llevar a cabo de dos maneras. Votar temprano en persona, se abren diferentes ubicaciones y oficinas donde puede ir uno a votar, y a veces eso se hace disponible también en horas más tarde o en fines de semana. Y de vuelta, como mucha gente en nuestra comunidad tiene no solo un trabajo, sino a veces dos o tres, a veces se le dificulta el día de la elección llegar dentro de ese marco de tiempo. El early voting o voto temprano en los lugares donde se ofrecen los sábados, por ejemplo, o domingos o en las noches, le da la oportunidad de participar. También hay early voting, que es el voto por correo. Entonces, ya sea en algunos lugares puede ir en persona temprano, antes del día de la elección. En otros lugares puede votar por correo. Eric, desde Virginia, adelante con su pregunta. ¿Los partidos políticos entienden a los latinos? Los partidos políticos y los candidatos políticos siguen sin entender a fondo al electorado latino. Algunos demócratas simplemente nos quieren dar por dado y por garantizado que vamos a votar por ellos, aunque hagan acercamiento con la comunidad o no. Eso es un error. Del lado republicano, algunos piensan, no, pues son demócratas, entonces no vamos a hacer acercamiento con ellos tampoco. Y eso es más bien la falta de entendimiento que tienen muchos políticos sobre nuestra comunidad. Lo que queda bien claro es esto: nosotros como votantes latinos, igual que otros votantes, queremos que nos hagan la corte, queremos que nos digan cuáles posiciones tienen, qué plan de campaña, qué es lo que proponen hacer, y sobre todo que hablen de los asuntos que nos interesan. El tema migratorio es muy importante porque no solo afecta a aquellos de nosotros que somos inmigrantes y a nuestras familias, también afecta a los derechos civiles y el tratamiento que se le da a todos los latinos, aunque sean ciudadanos. Pero también el tema económico, el tema de la pandemia, de salud, de educación, son importantísimos y a veces no nos hablan de ello. Entonces, más bien lo que vimos, y vimos un poco de cambio, hubo más acercamiento, que fue una de las razones que creo que la campaña de Trump logró aumentar por unos puntos el apoyo que habían obtenido en la primera ronda, aunque perdieron, y el 70% de latinos a nivel nacional apoyó el lado demócrata. Pero a ambos partidos les falta un poco más entender que los candidatos importan, sus posiciones importan y el acercamiento con la comunidad es imperativo. Stephanie nos hizo llegar esta pregunta desde Virginia. ¿Por qué no existe una cultura de votar entre los latinos? Eso es algo que se dice mucho en Estados Unidos y creo que como comunidad debemos desafiar esa caracterización un poco. Lo digo porque, bueno, yo soy inmigrante, ahora soy ciudadana y trato de votar en todas las elecciones, pero también sé que cuando yo vivía en mi país, veía que mucha gente votaba y vemos la participación en diferentes países latinoamericanos que tiende a ser alta. Entonces, a veces, aquellos de nosotros que somos inmigrantes, estamos experimentando el no saber cómo se navegan las cosas, el estar lidiando con la adaptación a un nuevo país y una nueva cultura que toma prioridad. Y es un poco después, ya que podemos respirar, que empezamos a participar un poco. Entonces, por eso es que grupos como Unidos hacen una labor de educación sobre cómo votar para asegurar que las personas estén registradas a votar, que tengan la información cómo votar, qué necesitan llevar, qué día, a qué hora y todo eso, para fomentar
más de nuestra gente participar, porque tenemos muchos latinos. Si ya tenemos voz fuerte, la podemos dobletear. Hay como 30 millones de latinos que son ciudadanos elegibles para votar, pero como 11 millones todavía no están registrados a votar. Imagínense si todos nos ayudáramos uno a otro a registrarnos, de la noche a la mañana podríamos doblar el volumen de nuestra voz. Cuando volvamos, las escuelas de la región y el resto del país son escenarios de constantes confrontaciones ideológicas que no tienen nada que ver con la currícula escolar de los estudiantes. ¿Por qué? La respuesta cuando volvamos. The Hispanic Chamber of Commerce of Montgomery County is a business organization that promotes economic opportunities for the Hispanic Latino community, which helps business owners expand their customer base and advocates for policies that benefit minority and women-owned businesses. Join today at hccmc.org. The Hispanic Chamber of Commerce of Montgomery County, tu cámara. La vida no siempre te da tiempo para cambiar el resultado. La prediabetes sí. 1 de cada 3 adultos tiene prediabetes, pero con un diagnóstico temprano puedes revertir la prediabetes y cambiar tu resultado. Toma la evaluación de riesgo de 1 minuto hoy. Visita podriatenerprediabetes.org. En las legislaturas estatales y el Congreso de Estados Unidos se han presentado proyectos de ley que limitarán o prohibirán que las escuelas públicas se estén impartiendo la llamada teoría crítica de la raza. En las escuelas se han librado airados debates entre padres y administradores de la educación pública. El tema ya está politizado y jugó un rol muy importante en las recientes elecciones para gobernador en Virginia. Pero lo cierto es que poco o nada tiene que ver con la currícula escolar de los estudiantes. Entonces, ¿qué es la teoría de la raza? Carla Silvestre, directora de Asuntos Comunitarios de Montgomery County, nos ayuda a entender el problema y responde a las preguntas de nuestros televidentes. Héctor, desde Washington, tiene una pregunta al respecto. ¿Qué es la teoría crítica de la raza? Es un marco teórico que nació en las escuelas de derecho hace 40 años, que dice que el racismo es sistemático y no solo las acciones de los individuos. Dice que la desigualdad está en nuestros sistemas legales y políticas y tenemos que estar viendo esos sistemas para llegar a lo que está creando la desigualdad. Adelante, David, desde Maryland. ¿Qué tiene que ver todo esto con la educación K12? Y como te digo, la gente ha confundido este marco teórico de leyes con el nuevo movimiento de enseñar la historia y entender los problemas sociales en las escuelas. Entonces, ya tenemos años y años de estar enseñando la historia con varios puntos de vista y entender lo bueno y lo malo. Hay que entender lo que pasó, no solo lo bueno. Y muchos padres de familia no les gusta eso. Entonces, ahí es donde se confunde algo que es el marco teórico crítico con lo que está pasando en las escuelas, que es la enseñanza de la historia. Cuando volvamos, la deuda estudiantil está en crisis. Una experta nos explica cómo un estudiante puede navegar este problema. La vida no siempre te da tiempo para cambiar el resultado. La prediabetes sí. 1 de cada 3 adultos tiene prediabetes, pero con un diagnóstico temprano puedes revertir la prediabetes
y cambiar tu resultado. Toma la evaluación de riesgo de 1 minuto hoy. Visita podriatenerprediabetes.org. The Hispanic Chamber of Commerce of Montgomery County is a business organization that promotes economic opportunities for the Hispanic Latino community, which helps business owners expand their customer base and advocates for policies that benefit minority and women-owned businesses. Join today at hccmc.org. The Hispanic Chamber of Commerce of Montgomery County, tu cámara. Continuamos con el programa. La deuda estudiantil es dinero adeudado en un préstamo que un estudiante tomó para pagar sus gastos educativos. El vertiginoso aumento de los costos de la matrícula universitaria ha hecho que la deuda estudiantil sea la única opción para pagar la universidad para muchos estudiantes. Incluso algunos no pueden pagar la deuda y deciden no seguir una carrera. Esto ha generado una crisis. Para explicarnos de qué se trata y cómo puede navegar un estudiante este problema, nos acompaña Roxanne Garza, asesora principal de políticas educativas en Unidos US. Roxanne Garza, bienvenida al programa. ¿Cree que hemos alcanzado el equilibrio adecuado entre la asistencia a escuelas comunitarias de oficio y los títulos de artes liberales de 4 años? Y si no, ¿por qué no? ¿Y cuáles son algunos problemas a superarse? ¿Algún consejo para algún joven en la transición entre estos dos sistemas? Sí, pues ahorita la mayoría de los estudiantes matriculados en la educación superior están inscritos en universidades de 4 años. El 66% del total de estudiantes están en universidades de 4 años, con el 34% inscritos en universidades comunitarias. Pero los latinos están sobre representados en las escuelas comunitarias. Si ve, en el 2018, el 20% de los estudiantes latinos estaban matriculados en universidades públicas de 4 años, pero el 27% en universidades públicas comunitarias. Y la cosa es que el resultado es que menos latinos obtienen un título de BA. Pero la cosa es que las escuelas comunitarias normalmente son más asequibles y más accesibles, lo cual es muy bueno. El problema que viene es que si el objetivo del estudiante es comenzar su educación superior en una escuela comunitaria y posteriormente obtener un título de BA, puede encontrar desafíos para transferirse a una universidad de 4 años. A veces lo que pasa es que no se transfieren todos los créditos, lo que puede resultar en una pérdida de tiempo y de dinero. Por lo tanto, al tomar la decisión entre qué tipo de escuela inscribirte, es importante pensar en cuál es tu objetivo final para considerar si la universidad de 4 años es mejor, o si empezar en una escuela comunitaria también te va a dar éxito, ¿verdad? Y hay unas cosas que debe de tomar en cuenta, ¿verdad? Es muy importante considerar los préstamos que pueden necesitar para asistir a una universidad y el valor también de la universidad, ¿verdad? Por ejemplo, ¿tienen personal que te guíen en el proceso de ayuda económica? Eso es muy importante que tengas ese apoyo. Te van a ofrecer apoyo académico. Otra cosa es que inscriben a otros estudiantes de color y si les ofrecen apoyos específicos a esos estudiantes. Y si tienen la escuela comunitaria, un acuerdo con universidades de 4 años para que puedas transferirte más fácilmente cuando tengan el tiempo de hacer ese paso, ¿verdad? Esos son unos consejos para considerar cuál escuela o cuál universidad es mejor para usted. Se ha demostrado que el aumento de ingresos proyectado al obtener un título de 4 años hace que el costo de la educación superior, en promedio, valga la pena
la inversión, pero escuchamos también que muchos de los graduados de BA nos dicen que no pueden encontrar trabajo en sus especialidades, en sus campos, y están teniendo problemas para pagar sus préstamos. ¿Qué consejos le daría a los jóvenes que van a la universidad y están eligiendo una carrera? Sí, pues así es. La gente con niveles de educación más altos ganan por término medio más que la gente con niveles de educación más bajos. Pero no siempre es así. Hay muchas cosas para tener en la mente cuando estás considerando esas cosas, ¿verdad? La gente con títulos de BA en general ganan mucho más a lo largo de su vida de que los graduados de secundaria. Pero eso puede depender de tu especialidad. Las carreras, por ejemplo, de STEM, como ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, pero también de salud y de negocios, son las mejor pagadas. Pero, sin embargo, el 16% de los graduados de secundaria ganan más que la mitad de los trabajadores con títulos de BA. Lo mismo ocurre con el 23% de los que tienen algún tipo de educación universitaria. Es que hay varios factores que influyen el salario y en la posibilidad de pagar los préstamos que se piden para ir a la universidad. Y esas cosas son como el campo de estudio, la ocupación, el género, la raza y la ubicación. Por ejemplo, los títulos en determinados campos, como la ingeniería, tienen unos ingresos medios a lo largo de la vida muy superiores de los títulos de artes liberales e incluso a los de la maestría. Por lo que es importante tener en cuenta el tipo de especialidad que quieres, ¿verdad? Y la profesión a la que quieres dedicarte para evaluar qué tipo de credencial te dará acceso a ese trabajo. ¿Tenemos una crisis de deuda estudiantil? Es una pregunta muy importante. El importe de la deuda estudiantil total en los Estados Unidos es más de 1.7 billones de dólares. Esto perjudica a millones de estudiantes y familias y también daña la estabilidad de la economía. Sin embargo, mirar al total de la deuda estudiantil oculta importantes tendencias dentro de la crisis. Tener una deuda estudiantil no es necesariamente una crisis para todos, ¿verdad? Pero sí hay poblaciones específicas de estudiantes, como los estudiantes afroamericanos y los latinos, que sí se enfrentan a consecuencias más graves debido a los programas de préstamos estudiantiles mal operados, la inscripción en escuelas con fines de lucro y el apoyo inadecuado para la educación superior asequible y también la calidad para los estudiantes de bajos ingresos. E incluso cuando los estudiantes son capaces de hacer los pagos, se interpone en su camino para poder hacer otras cosas como ahorrar para su jubilación o incluso formar una familia. Estos retrasos también exacerban la brecha de riqueza racial. Las universidades se han enfrentado a batallas legales sobre la acción afirmativa. ¿Le da a las minorías una ventaja injusta sobre los estudiantes blancos y asiáticos? ¿O es un paso necesario para combatir la desigualdad y el racismo sistemático? Sí, las políticas de admisión que toman en cuenta la raza son una herramienta importante para promover la diversidad. Una que garantiza que los estudiantes de color no sean ignorados en un sistema en que han sido sistemáticamente excluidos. La acción afirmativa se desarrolló inicialmente para hacer frente a la desigualdad y la exclusión racial en los Estados Unidos. Apoya la movilidad social de los individuos, pero también beneficia a las comunidades universitarias en general. Hemos visto las investigaciones realizadas en el ámbito de la educación superior que demuestran que los compañeros de clase de quienes se benefician directamente de la acción afirmativa también se benefician. Hay cosas como la diversidad ayuda a los estudiantes a estar
mejorar preparados para la fuerza laboral y en una sociedad que cada vez es más diversa, ¿verdad? Y también hay otras políticas alternativas que las universidades han probado y que se basan como en la situación económica o la ubicación geográfica. Y aunque también son buenos aspectos de tener en cuenta, no funcionan tan bien para garantizar una universidad diversa. También es importante tener en cuenta que la raza puede utilizarse como un factor entre muchas otras para evaluar a los estudiantes, ¿verdad? Pero no es la única razón por la que un estudiante es admitido en una universidad. Es como un factor, ¿verdad? Entre otros académicos y otros factores, ¿verdad? Pero creo que lo que viene ahora es que, no sé si vio, pero el Tribunal Supremo acaba de anunciar que a lo largo de este año habrá 2 casos sobre acción afirmativa. Y será algo que habrá que prestar atención, porque si eliminan las políticas de acción afirmativa, creo que sí tendría impacto negativo en el número de estudiantes afroamericanos y latinos en casi todas las universidades selectivas. A pesar de todas las críticas sobre la no cancelación de los préstamos estudiantiles a gran escala, es importante tener en cuenta que el presidente Biden ha cancelado $15,000 millones en préstamos estudiantiles durante su primer año en el cargo. Eso es más que cualquier otro presidente y más de 675,000 prestatarios de estos préstamos estudiantiles se han beneficiado. Gracias al panel de expertos de hoy, Clarisa Cortés de Unidos US, Carla Silvestre de Montgomery County y Roxanne Garza de Unidos US. Espero tenerlos nuevamente en el programa. Una versión más extensa de las entrevistas de hoy están disponibles más tarde hoy mismo en nuestro website. Es todo por hoy. Envíenos sus preguntas al website que tenemos aquí en pantalla y si tiene preguntas por texto, las puede hacer llegar a nuestra página de Facebook y las ponemos en el programa. Y recuerden, si tiene preguntas, nosotros tenemos las respuestas en el show de las preguntas. El Show de las Preguntas es un programa independiente producido por Echo DC Productions, auspiciado por The Hispanic Business Foundation y nuestros anunciantes. El contenido de El Show de las Preguntas no tiene por objeto vender o lucrar, sino informar, educar y servir a la comunidad.